Inseguridad en el trabajo. ¿Cómo ganar seguridad profesionalmente? Imagina esto, estás en una reunión importante, tu jefe está esperando tu opinión, tienes la respuesta, sabes que puedes aportar, pero algo dentro de ti te frena. ¿Te ha pasado esa sensación de inseguridad profesional, esa duda que, sin darnos cuenta, empieza a controlarnos y se convierte en un obstáculo en nuestro crecimiento? Vamos a hablar de cómo cambiar esto, de cómo pasar de la inseguridad a la seguridad profesional, porque a veces lo que nos falta no es talento, sino confianza, y hoy te voy a contar cómo lograrlo. Acompáñame en esta historia real en la que descubrí el poder de la seguridad en el trabajo y cómo transformar los miedos en nuestro mejor aliado. Recuerdo perfectamente la primera vez que me sentí así en el trabajo. Había preparado todo, revisado los informes, anticipado posibles preguntas, estaba listo, o al menos eso pensaba, pero justo cuando la oportunidad llegó, esa seguridad se desvaneció, sentí como una mezcla de temor e inseguridad me congelaba, y ¿sabes por qué pasa? Porque la inseguridad se alimenta de cada vez que callamos, de cada momento en que elegimos no arriesgarnos. Cada vez que dejamos pasar una oportunidad, esa sensación crece. Pero lo peor de todo es que, al callar, también renunciamos a nuestra voz y, poco a poco, sentimos que nuestro valor profesional se apaga. Sin embargo, en medio de esta lucha interna, algo cambió. Un día, uno de mis colegas, alguien a quien siempre admiré, me dijo algo que me hizo replantear todo. La seguridad no llega de la nada, se construye paso a paso, enfrentando cada pequeño temor. Fue ahí cuando entendí que la inseguridad en el trabajo no era una barrera imposible de cruzar, era en realidad el primer paso para aprender. Al comenzar a aplicar ese consejo, noté que cada pequeño paso contaba, cada reunión en la que lograba aportar, aunque fuera una idea breve, cada comentario que me atrevía a hacer se sumaba. Cada vez que enfrentaba esa inseguridad poco a poco, fui encontrando seguridad en mi propia voz, y así fue como comenzó mi transformación. ¿Te preguntas cómo hice para continuar? ¿Qué técnicas exactas utilicé para pasar de dudar a hablar o hablar con firmeza? Esa es la historia que quiero compartir contigo, porque si hay algo que aprendí, es que la seguridad profesional no es algo que simplemente tienes o no tienes, es algo que construyes paso a paso, cada día. Con este inicio nos preparamos para profundizar en estrategias concretas que podrás aplicar para cambiar tu historia, tal como yo cambié la mía. Así que, si sientes que la inseguridad te está frenando en el trabajo, este video es para ti. Todo comenzó una mañana en la oficina. Era uno de esos días donde, más que nervios, sientes una especie de presión en el pecho, como si te estuvieras preparando para algo grande, pero sin estar seguro de si estás listo para enfrentarlo. Era la oportunidad que llevaba meses esperando, una presentación frente a mis jefes y colegas, donde por fin podía demostrar de lo que era capaz. Pero algo me decía que no iba a ser tan fácil. A veces, las oportunidades vienen disfrazadas de retos, y ese día, lo que para otros era solo una reunión, para mí se convirtió en un campo de batalla entre mi inseguridad y mi deseo de sobresalir. ¿Lograría hablar con seguridad o dejaría que el miedo me robara esa oportunidad? La historia realmente empezó unas semanas antes, cuando mi jefe me dio la tarea. «Quiero que tú expongas los resultados del proyecto», me dijo con total confianza. Pero aunque él confiaba en mí, yo no sentía lo mismo. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si alguien me cuestionaba y no sabía qué responder? Era una mezcla de entusiasmo y miedo que me quitaba el sueño cada noche. Durante los días previos me preparé como nunca. Revisé datos, practiqué en voz alta, incluso imaginé posibles preguntas que podrían hacerme, pero, paradójicamente, cuanto más me preparaba, más inseguro me sentía. Es como si mi cerebro estuviera programado para encontrar cada posible error, cada pequeña falla, y cuanto más pensaba en lo que podía salir mal, menos me sentía capaz de enfrentarme a esa audiencia. Pero llegó el día, y no había vuelta atrás. Me senté frente a la sala de conferencias esperando mi turno y me di cuenta de algo que nunca había considerado. El miedo no iba a desaparecer, al menos no ese día, y fue en ese instante, justo antes de entrar, cuando me dije a mí mismo, si no puedo evitar el miedo, al menos puedo usarlo. Este pensamiento cambió todo. En lugar de luchar contra esa inseguridad, decidí usarla como señal de que estaba saliendo de mi zona de confort, de que estaba creciendo. Finalmente, entré. Y aunque mi voz temblaba al principio, algo increíble sucedió. Al avanzar en la presentación, comencé a sentirme más seguro, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque cada palabra,
Cada frase que lograba expresar se sentía como una pequeña victoria. El miedo estaba ahí, pero ya no tenía el control. ¿Y adivina qué? Esa inseguridad que tanto temía se convirtió en mi impulso. Cada vez que alguien me miraba atento o asentía con la cabeza, me daba más fuerza para seguir, porque en ese momento descubrí una verdad que me ayudaría en cada situación laboral difícil. La seguridad en el trabajo no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Al final, la presentación fue mejor de lo que esperaba, pero más allá del éxito o el reconocimiento, lo que realmente cambió en mí fue esa nueva relación con mi propia inseguridad. Aprendí que no se trataba de evitar el miedo, sino de aprender a vivir con él, a usarlo como un empujón para avanzar. Y esa es la historia que quiero compartir contigo hoy, porque todos podemos aprender a enfrentar nuestros miedos en el trabajo y convertirlos en una fuente de crecimiento. Este viaje me enseñó que la seguridad profesional es algo que construimos enfrentando cada reto, cada vez que tomamos la decisión de actuar a pesar de la duda. Y si yo pude lograrlo, tú también puedes. Esa misma noche, después de la presentación, me quedé pensando en todo lo que había pasado. A pesar del miedo y de todos los escenarios catastróficos que había imaginado, logré enfrentarme a ese reto. Pero más allá del éxito de esa reunión, había algo que no podía quitarme de la cabeza. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Había logrado enfrentar mi inseguridad y, sin darme cuenta, había descubierto algo más poderoso que cualquier técnica o preparación, un cambio de perspectiva, y esa revelación sería la clave para ganar seguridad en el trabajo. Al día siguiente, mientras revisaba el feedback de la presentación, me di cuenta de que mi jefe y mis colegas estaban impresionados, pero no tanto por los datos que presenté o la precisión de los informes. Lo que más les había impactado era mi determinación, mi capacidad para enfrentar ese momento a pesar de la presión. Y ahí fue donde entendí que la seguridad profesional no se trata de saberlo todo o de ser perfecto. Fue en ese instante cuando tuve la revelación que cambiaría por completo mi manera de ver las cosas. La seguridad en el trabajo no nace de evitar el miedo, sino de aprender a vivir con él. Cada desafío que enfrentamos nos fortalece y cada pequeña victoria nos prepara para el siguiente obstáculo. Había pasado toda mi vida laboral tratando de evitar el miedo y la inseguridad, cuando en realidad la clave estaba en aprender a usarlos. Y aquí está lo interesante. A medida que reflexionaba sobre esto, me di cuenta de que los momentos en los que más aprendemos son precisamente esos en los que estamos incómodos, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, inciertas. Era como si, de pronto, cada reto laboral se convirtiera en una oportunidad de crecimiento. No era solo una presentación, era un entrenamiento para aprender a ser más seguro, a confiar en mis capacidades. A partir de ahí, comencé a ver cada situación difícil en el trabajo de una manera completamente nueva. Si antes evitaba hablar en reuniones por miedo a equivocarme, ahora lo hacía sabiendo que, aunque mi voz temblara, cada palabra me hacía ganar un poco más de seguridad. Si antes temía no tener todas las respuestas, ahora veía eso como una oportunidad para aprender, para crecer. Cada pequeño paso que daba me alejaba un poco más de esa inseguridad. ¿Te preguntas cómo aplicar este cambio de perspectiva en tu propia vida? ¿Cómo transformar esa inseguridad en el trabajo en confianza profesional? En los próximos minutos te contaré algunas estrategias que me ayudaron a hacer exactamente eso, porque una vez que entiendes que el miedo no es un enemigo, sino una señal de crecimiento, todo empieza a cobrar sentido. Ese día comprendí algo que ya nunca olvidaría. La seguridad profesional no se construye evitando las dificultades, sino enfrentándolas. Y cada vez que damos un paso hacia adelante, aunque sea pequeño, estamos ganando terreno, estamos fortaleciéndonos. Así que, si sientes inseguridad en el trabajo, recuerda que eso es solo una señal de que estás en el camino correcto, de que estás avanzando. Y ahora, con esta revelación en mente, vamos a ver cómo puedes transformar ese miedo en tu mayor fuente de poder. Ese día, después de la presentación, con la adrenalina aún en el cuerpo, me di cuenta de algo que cambiaría mi forma de enfrentar el trabajo para siempre. La seguridad no es algo que se consigue de la noche a la mañana, es algo que se construye, como si fuera una serie de pequeños bloques. Y lo mejor de todo, hay maneras de acelerar ese proceso. Hoy quiero compartir contigo los pasos exactos que me ayudaron a ganar seguridad en el trabajo, porque sí, tú también puedes lograrlo. Voy a mostrarte cómo estos consejos prácticos y simples me llevaron a sentirme más seguro en mi entorno laboral. Desde aprender a hablar con confianza hasta manejar los errores sin perder el equilibrio, cada estrategia te acercará a esa versión más segura de ti mismo. Así que vamos con el primero. Lo primero que entendí es que prepararse es clave, pero no de la manera en que siempre creí. Antes, cuando me preparaba para algo,
Sentía que tenía que dominar cada detalle, tener cada respuesta, y mientras más buscaba la perfección, más inseguro me sentía. Entonces, un día decidí probar algo diferente, prepararme para lo esencial y después permitir un poco de improvisación. En lugar de aprender cada dato de memoria, me enfoqué en los puntos clave, en lo que realmente quería comunicar, y fue un alivio total. De repente, no me sentía tan tenso ni obsesionado con los errores. Al contrario, me sentía listo para manejar cualquier situación que surgiera. Y lo curioso es que, al dejar de buscar la perfección, me volví mucho más natural y seguro. Lo segundo que descubrí fue una lección que cambió mi relación con el trabajo. Los errores son inevitables. Antes, cada error se sentía como una derrota, una señal de que no era lo suficientemente bueno, pero en realidad, cada error me estaba enseñando algo que los éxitos no podían. La clave está en cambiar la forma en que los interpretamos. En vez de verlos como fracasos, empecé a ver cada error como una oportunidad para aprender. Y con el tiempo, esto me ayudó a ganar seguridad, porque ahora sabía que podía recuperarme, que cada error no era el fin, sino solo una lección. Y cuando entiendes esto, la inseguridad empieza a perder poder sobre ti. Este fue uno de los consejos más poderosos. Cada vez que dudaba en dar mi opinión, me recordaba una simple verdad: la seguridad se construye, no se espera, y para construirla, tenía que empezar a hablar, aunque mi voz temblara. Al principio fue difícil, claro. Sentía que cada palabra me costaba, pero al ver cómo los demás respondían, cómo me escuchaban, empecé a ganar seguridad poco a poco. Cada pequeña intervención se convirtió en un paso hacia adelante, y pronto descubrí que esa inseguridad que sentía era solo una barrera mental. Al otro lado estaba la seguridad que buscaba. Uno de los mayores cambios vino de algo tan simple como visualizar el éxito. Durante años, cada vez que me enfrentaba a un reto, mi mente iba directo a los peores escenarios. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo? Entonces, un día decidí probar lo contrario. En lugar de imaginar el fracaso, empecé a imaginar cómo sería si todo saliera bien. Imaginé cada paso, cada palabra, cada reacción positiva de mis colegas, y esto tuvo un impacto inmediato. Visualizar el éxito me preparó mentalmente, dándome una seguridad que jamás había sentido. Y lo mejor es que, con la práctica, se volvió un hábito. Te preguntas cómo se ve la vida cuando aplicas estas estrategias. Cuando las usé de manera consistente, mi confianza en el trabajo creció como nunca antes. Ahora quiero compartir contigo una última reflexión para consolidar esta transformación. Recuerda, ganar seguridad en el trabajo no se trata de eliminar los miedos, sino de saber cómo manejarlos. Estas estrategias no solo me ayudaron a sentirme más seguro, sino que me abrieron nuevas oportunidades, me permitieron destacar y, sobre todo, me hicieron disfrutar mi trabajo. Así que no tengas miedo de aplicarlas, de probar algo diferente, porque cada pequeño cambio que hagas te llevará un paso más cerca de esa seguridad que estás buscando. Cuando pienso en todo lo que pasé para ganar seguridad en el trabajo, hay un momento que nunca olvidaré. Fue esa vez que, en medio de una reunión, sin pensarlo demasiado, levanté la mano y compartí mi opinión. Pero lo más increíble no fue que hablé, sino lo que sucedió después. Porque fue en ese instante, cuando decidí dar el paso, que todo cambió. Después de ese momento, sentí que había cruzado una barrera invisible, una que había estado ahí durante años. Ese día, la inseguridad ya no era la protagonista, y esa transformación fue la que me llevó a un nuevo nivel en mi vida profesional. Lo curioso es que la historia de este cambio comenzó mucho antes, con los pequeños pasos que había dado día tras día. Cada vez que compartía una idea, aunque fuera pequeña, cada vez que aceptaba un error en lugar de ocultarlo, estaba construyendo una nueva versión de mí. No lo veía en el momento, pero cada acción contaba. Era como si estuviera llenando un depósito de confianza. Poco a poco, con cada experiencia. Recuerdo que, al principio, cada una de estas acciones me costaba. Cada palabra me hacía sentir expuesto, pero poco a poco, me fui dando cuenta de algo poderoso. Cada vez que enfrentaba ese temor, el miedo retrocedía un poco más, y al final fue ese día en la reunión cuando decidí hablar sin dudar, que sentí cómo toda esa preparación había dado frutos. Al terminar de hablar, noté que mis colegas me miraban de una manera diferente. No fue solo lo que dije, sino cómo lo dije, con una seguridad que nunca antes había mostrado. Y fue en ese momento que entendí algo crucial. Había cambiado. Ese miedo que antes me controlaba ya no tenía el mismo poder sobre mí. Lo había enfrentado tantas veces que,
ahora ya no me detenía. Después de esa reunión empecé a notar cambios en todo lo que hacía. En lugar de esperar que otros tomaran la iniciativa, yo era quien proponía ideas. En lugar de dudar cada vez que alguien me preguntaba algo, respondía con confianza. Y poco a poco, los demás también empezaron a notarlo. Lo que antes era un esfuerzo constante, ahora se había vuelto una segunda naturaleza. Pero esto no fue solo un cambio interno. Ese crecimiento comenzó a abrir puertas, oportunidades que antes ni siquiera veía. Si te preguntas cómo esto puede impactarte a ti, imagina lo que pasaría si también pudieras transformar tu inseguridad en confianza. Porque ese cambio interior se refleja en todo lo que hacemos y los resultados son sorprendentes. Al final, aprendí que la transformación no sucede de un día para otro. Es el resultado de pequeños pasos que damos cada día, de cada reto que enfrentamos. La seguridad en el trabajo no es algo que se encuentra, es algo que se construye paso a paso con cada decisión que tomamos. Así que, si sientes que la inseguridad te está frenando, recuerda, el cambio es posible. Solo tienes que comenzar, dar ese primer paso, y con el tiempo verás cómo cada acción te acerca más a la seguridad que buscas, porque al final, la seguridad profesional es algo que creamos en nosotros mismos y su impacto es mucho más grande de lo que imaginamos. Mira, ganar seguridad en el trabajo no es algo que simplemente llega, es algo que construimos con cada pequeño paso, con cada decisión de enfrentar el miedo en lugar de huir de él. Y lo mejor de todo es que una vez que empiezas a tomar esos pasos, algo cambia, tanto dentro como fuera de ti. Hoy hablamos de inseguridad, de miedos y de cómo podemos transformar cada reto en una oportunidad de crecimiento. Pero hay algo más que quiero decirte antes de terminar, porque esta es una invitación, no solo a ganar seguridad, sino a cambiar tu relación con tu propio potencial. A lo largo de este camino, he aprendido que la inseguridad no es algo que desaparece completamente. Habrá momentos en los que volverá a aparecer en nuevas formas, con nuevos retos, pero aquí está la clave. Ahora tienes las herramientas para enfrentarlo. Tienes el conocimiento de que cada vez que te sientes inseguro es porque estás en un lugar donde puedes crecer. Piénsalo así. Cada situación difícil, cada presentación, cada interacción complicada es una oportunidad, no solo para demostrar lo que sabes, sino para fortalecerte internamente. Porque la seguridad en el trabajo no significa no sentir miedo, significa sentirlo y decidir avanzar de todos modos. Ese es el verdadero cambio. Al final, lo más sorprendente es que la seguridad que construyes en el trabajo no se queda ahí. Empieza a reflejarse en otras áreas de tu vida. Te vuelves más seguro de ti mismo, más dispuesto a tomar decisiones importantes y a enfrentarte a lo que venga, porque sabes que puedes. Así que aquí va mi invitación para ti. Atrévete a dar ese primer paso, sin importar lo pequeño que sea. Atrévete a enfrentar esa reunión, a compartir tus ideas, a aceptar que los errores son parte de tu aprendizaje, porque cada acción cuenta, cada reto te fortalece. Recuerda, la seguridad profesional no es un regalo, es una conquista. Y si algo he aprendido, es que vale la pena cada paso, porque al final, la confianza que construyes se convierte en un motor, uno que te llevará no solo a ser mejor en el trabajo, sino a vivir una vida en la que sabes que eres capaz de cualquier cosa que te propongas. No dejes que la inseguridad te detenga. Da ese paso. Construye esa confianza, porque el mejor momento para empezar a creer en ti mismo es ahora. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.